Buenas noches, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Nos encontramos para charlar un poco sobre Manuel Belgrano, una figura sumamente destacada y que a veces, como argentinos y argentinas, deberíamos de recuperar un poco su legado y todas aquellas cosas que nos dejó un hombre que bien podría haberse negado o podría haberse hecho el tonto ante la participación política que efectuó durante su vida. Un tipo que nace rico y que termina muriendo pobre. Un tipo con un conocimiento formidable y que tiene que ceder terreno ante aquellos que parecían ser bastante inoperantes a la hora de llevar adelante la construcción de un poder que en América estaba prácticamente desnutrido. Porque ante la declaración de lo que fue la Revolución de Mayo de 1810, del 25 de mayo, el poder tenía que ser compaginado, tenía que ser debatido, tenía que ser construido bajo ideales que le permitiesen sostenerse en el tiempo. Y parecía ser que ninguna de las formas eran adecuadas para poder desprenderse de lo que era la colonia, que era España. A 250 años del nacimiento de Belgrano tenemos un doble objetivo: conmemorar su nacimiento y conmemorar su muerte, de la cual se cumplen 200 años. Es decir que este, por cierto, es el año de Belgrano, decidido desde el gobierno nacional, pero aparte, en fechas que realmente merecen la pena de que uno pueda recordar quién fue Manuel Belgrano, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano Peri, que es el nombre que llevaba su papá, que después va a pasar a ser Pérez, porque lo castellaniza, y que a pesar de ser uno de los personajes más emblemáticos, más considerados, más queridos, más sostenidos, más ponderantes de la historia de la nación, así todo, Belgrano nunca jamás gobernó un territorio, e incluso perdió más batallas de las que ganó. Y eso a veces genera que cierto personaje mediático, cierta casta social, pretenda decir que Belgrano entonces fue un fracasado. Qué bueno sería entonces que se tomen de un poco de los libros y los documentos y las fuentes y lean bajo qué contextos Belgrano había perdido aquellas guerras. Porque este era un tipo que tenía todo para hacerse el tonto. Había nacido en cuna de oro, se fue a estudiar a España, vivió todo el proceso de la Revolución Francesa estando allí, se empapó de pensamientos de Joverianos, de Quesnay, de la fisiocracia, que es ese pensamiento económico basado en el suelo, se empapó de los pensamientos de Adam Smith, que lo vuelve de alguna manera una especie de liberal progresista, en el sentido de reconsiderar y repensar todos estos datos que él venía procesando desde allí. Entonces hubiera sido muy sencillo para Belgrano decir, bueno, yo me corro a un lado, arréglense ustedes, que total yo ya estoy salvado. Y acá viene un dato fundamental. Fue la participación política decidida como individuo la que lo lleva a tomar el compromiso
de pensar una tierra mejor. Y en eso va que hacia 1794, cuando él regresa, es nombrado secretario perpetuo del Consulado de Comercio, y luego gradualmente tomando una posición que lo va a llevar a participar de las milicias que van a defender a Buenos Aires del ataque de los ingleses. Y así comienza un Belgrano, abogado, pensador, un genio si se quiere, porque todos los pensamientos, si uno se pone a leer la cantidad de cosas que Belgrano comentaba y decía y escribía, como por ejemplo que no hay economía sin educación, uno tiene que hablar de un genio. Y si esta persona no hubiera decidido tener participación política, ¿qué hubiera sido de la Revolución de Mayo de 1810? ¿Qué hubiera sido de un eximio San Martín que apoya en Belgrano la figura de la nación a construir? Pero claro, en estas tierras por aquellos años, hasta San Martín era desconsiderado por el poder, un poder que nunca llegó a captar la onda de lo que verdaderamente se venía a proponer después del 25 de mayo de 1810, porque el 25 de mayo de 1810, como dije en mi anterior charla, no fue una revolución concretamente, sino que fue parte de un proceso que se había iniciado, si se quiere, con las invasiones inglesas, y que ahora esbozaba, ensayaba una ruptura con el orden superior que era el de la colonia, que como un hijo de España, que había estudiado allá y se había imbuido, que era hijo de español, comerciante, ¿cómo puede ser que atente contra las hordas realistas que teníamos alrededor y rompa lazos y pregone romper lazos con España? Es que Belgrano venía cargado de lazos revolucionarios, de lazos ideales revolucionarios, que lo que menos le hacían querer era participar de un orden de la corona. Mucho antes, Belgrano ya decía que había visto el dolor y que sin salir de la capital había una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y la desnudez. Y hablaba de los ranchos, donde ve uno la multitud de criaturas que llegan a la edad de pubertad sin haber ejercido otra cosa que la ociosidad. Deben ser atendidos hasta el último punto, decía Belgrano. Y todos esos males son causas de la principal, que es la falta de propiedades de los terrenos que ocupan los labradores. Este es el gran mal de donde provienen todas las infelicidades y las miserias. E incluso de que esa sea la clase más desdichada de estas provincias, decía Belgrano. Seguramente no solamente había leído a Adam Smith, por cierto, ¿no? De hecho, le había pedido autorización al papado para poder leer libros que estaban prohibidos. Y bueno, lo autorizaron. Así que imagínense la correlatividad de pensamientos que habrá llevado adelante Belgrano a través de la lectura, por supuesto, de aquellas cosas que acá, a estas tierras, no llegaban. Entonces Belgrano se transforma no solamente en un actor clave para la Revolución de Mayo, se transforma en un actor clave para la vida política de las Provincias Unidas, que cuando llega a San Martín, a tal punto se apoya en él, en parte, pero por otro lado, es uno de los que va a estar tratando, mientras va desapareciendo gradualmente su figura, de que estas tierras declaren de una vez por todas la independencia que se va a terminar dando en 1816. Entonces no es que Belgrano era un timorato que tenía miedo de ir a luchar y que por eso había perdido
tantas batallas. Al contrario, Belgrano había ido a pelear las batallas que nadie quería pelear. Estaba apostado en el norte peleando con los realistas, a los que San Martín en ese lugar no iba a enfrentar de ninguna manera, porque San Martín era otro eximio que entendía las cosas de otra manera e iba mucho más allá de lo que la necetud de ese momento podía construir como poder. Y en ese sentido pensaba San Martín, si yo me voy al norte, me hacen asado, porque realmente enfrentarse en un lugar estratégicamente deplorable, a San Martín, con su capacidad estratégica y don militar, no lo representaba para nada. Tal es así que va a reemplazar a Belgrano, pero al tiempo dice, este no es el lugar. Por eso va a decir de Belgrano grandiosidad de cosas San Martín, que como decía, se apoya también en él. Un Belgrano que no le importa nada y que en 1816 se va a presionar al Congreso de Tucumán para que declaren la independencia de una vez, como había presionado en el Cabildo Abierto de la Revolución de 1810, para que terminen de romper los lazos. Después de todo esto, Belgrano incluso tiene que hacer cosas increíblemente irrisorias. Por ejemplo, liderar un éxodo mientras estaba al mando del ejército del norte en 1812, un éxodo que mude a la población de San Salvador de Jujuy, porque los realistas estaban avanzando desde el Alto Perú y ya no había resistencia posible. E incluso llega a amenazar no solamente a sus comandados, sino también a la gente que decidiese correrse y salirse de ese éxodo, amenazando de fusilamiento y muerte, porque no quería que nadie se quede en el camino. No espero que haya uno solo que me dé lugar para poner en ejecución las referidas penas, pues los verdaderos hijos de la patria me prometo que se empeñarán en ayudarme, como amantes de tan digna madre. Y los desnaturalizados obedecerán ciegamente y ocultarán sus inocuas intenciones. Mas si así no fuese, sabed que se acabaron las consideraciones de cualquier especie que sean, y que nada será bastante para que deje de cumplir cuanto dejo dispuesto. Esto lo firma en el cuartel general de Jujuy el 29 de julio de 1812, un tal Manuel Belgrano. Así las cosas, este eximio, pensador, valiente, que se va a pelear guerras imposibles, comienza a ser desconsiderado por un poder que no había sabido revalorizar lo que había sido la declaración del 25 de mayo de 1810. Y entre sendas caídas de los triunviratos, una de ellas fuertemente pensada desde la logia Lautaro con San Martín como líder, van a comenzar a tomar en serio la declaración de la independencia y recién van a encontrar cierto apoyo en la figura de Pueyrredón. Entonces no es que se nos presenta la figura o la conmemoración del nacimiento de cualquier hijo de vecino, sin desmerecer con esta frase a nadie, por supuesto. Pero a lo que vamos es que cuando decimos una frase de esa índole, nos estamos refiriendo a la participación política, que a veces uno escucha, ¿no?
No, yo la verdad que como los políticos son todos unos miserables, no, no creo en la política, no la escucho, no la siento, no la llevo, no la pienso, no leo los diarios, odio a los políticos, etcétera. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que Manuel Belgrano se hubiese sentado a pensar un mundo posible? Belgrano hubiera dicho, mejor me quedo en el consulado, tengo plata, la gasto en otra cosa. Dio hasta el último centavo por la patria. Lo que él creía que era la patria, puso su vida en riesgo, puso su cuerpo y alma, puso su don de mando, puso sus pensamientos, puso su intento por crear un poder en el cual se estaba elaborando un vacío que hacía difícil de sostener aquella declaración de mayo de 1810 y que parecía titubear ante el avance de cada uno de los comandos realistas que se acercaban a las Provincias Unidas, y que mientras Buenos Aires pujaba internamente por un poder que se desnutría a cada paso, este hombre, 4 años después de la declaración, moría en la suma pobreza. Hoy se inicia la conmemoración, al menos para mí, de un héroe de la patria, que no es cualquier héroe, sino que es uno de los más grandes hombres de la tierra. Muchas gracias.